esta no es ninguna lección. Aquí simplemente vamos a revisar la tarea que se había dejado. Una de las preguntas era traducir al alemán ¿cuántas manzanas necesitas tú? ¿Cuántas manzanas necesitas tú? Esto lo podemos hacer repasando las lecciones anteriores. Si recordamos, cuántas es una de las preguntas, una de las palabras preguntas que existen en alemán y se dice wie viele, wie viele. Las manzanas ya las teníamos en nuestra lista de frutas. El verbo necesitas también y los pronombres. Así que se dice, ¿cuántas manzanas necesitas tú? Wie viele Äpfel, Äpfel möchtest du? No, perdón, brauchst du. Möchtest es un verbo que significa querer. Ese verbo ya también lo habíamos visto. Wie viele Äpfel möchtest du? Significa cuántas manzanas quieres tú. Mientras que wie viele Äpfel brauchst du significa cuántas manzanas necesitas tú. Luego también habíamos visto otra pregunta, otra palabra pregunta en alemán que se llama wie viel. Wie viel significa cuánto y se utiliza para lo que no es cuantificable. Por ejemplo, nosotros podemos decir una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, pero no podemos decir un agua, 2 aguas, 3 azúcares, 4 azúcares. Para las cosas que no son cuantificables se utiliza el wie viel, sin la E al final. Wie viel, wie viel. Wie viel Wasser möchtest du? ¿Cuánta agua quieres tú? Wie viel, ¿cuánta? Wie viel Wasser möchtest du? Por ejemplo, si también le preguntamos a alguien ¿cuánto té quieres o cuánto café quieres? Se escucha tonto, pero sí se puede preguntar. Wie viel Kaffee möchtest du? ¿Qué tanto café quieres en tu taza? La tercera pregunta fue ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es otra palabra pregunta en alemán y ¿qué se dice was? Es viene del verbo ser o estar y ya habíamos visto esa conjugación precisamente aquí. Was ist das? ¿Qué es eso? Es ist. Y eso, esto o eso se dice das. Das. Es como el artículo neutro que habíamos visto. Él, ella, eso, das. Was ist das? Si tú ves algo que no sabes qué es, si quieres preguntar qué es, nada más dices eso. Was ist das? ¿Qué es eso? Was ist das? La cuarta pregunta que dejamos fue ¿por qué estás aquí? Bueno, el español es un idioma bastante claro, así que no necesitamos usar el tú, porque ya sabemos que con el hecho de usar la conjugación estás, ya estamos hablando del pronombre personal tú. Pero el alemán no es así, porque muchas conjugaciones se repiten. En alemán, lo mismo que en inglés, es necesario incluir el pronombre. Así que a la hora de traducir ¿por qué estás aquí? Vamos a imaginarnos que decimos ¿por qué estás tú aquí? Aquí se dice hier. Se escribe de esta forma, pero como ya habíamos visto, cuando vemos una I y una E juntas, significa que vamos a tener que hablar una I larga. Hier, hier. Así que, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo se dice la palabra ¿por qué? En alemán. Si recordamos, ¿por qué se dice warum? Warum. Así que, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Warum. Estás. Estás es la conjugación de la segunda persona. El singular y en el del verbo estar. Du bist. Tú estás, tú eres. Warum bist du hier? ¿Por qué estás aquí? Warum bist du hier? Estas fueron las respuestas a la tarea. Luego vamos a dejar más tareas. El traducir otras frases sencillas.